Esta mañana estamos vacunando al Cuerpo General de Bomberos voluntarios en su proceso de vacunación contra el COVID-19. Esto se inició ayer en la región de Ica y hoy día continuamos aquí en el Callao. La labor histórica y el trabajo que hacen los bomberos en términos de entrega y protección de nuestras vidas ha sido reconocida a lo largo de toda la historia de nuestra República y se sostiene por aquellos mártires que sacrificaron su vida para salvar las de otros. Es realmente un honor estar en estas circunstancias y en este momento, señor Comandante General del Cuerpo de Bomberos, sobre todo en la histórica Garibaldi número 7, que está cumpliendo 149 años desde su fundación. El Cuerpo de Bomberos ha tenido aproximadamente más de 2.400 miembros afectados por el COVID-19, de los cuales hay 130 en cuarentena, 17 hospitalizados, 4 en cama UCI y lamentablemente 48 de ellos han perdido la vida. Por eso ha sido fundamental que el Estado incluya a los bomberos voluntarios en esta primera línea de defensa y otorgarles un puesto preferencial en la secuencia y el orden de vacunación. Seguiremos haciendo esto hasta vacunar a los 15.000 miembros del Cuerpo de Bomberos. El problema que hemos encontrado y que tenemos y estamos experimentando en nuestro país se debe a que durante muchísimos decenios, a pesar del crecimiento económico sostenido que hemos tenido durante unos 12, 13 años, no se invirtió en mejorar el sistema de salud, no se invirtió en mejorar los servicios sociales en la escala que hubiera sido necesario. Esto ha creado un sistema de salud extremadamente débil, con problemas muy serios que heredamos de hace mucho tiempo. La labor del gobierno, a partir del 17 de noviembre, la labor del gobierno de transición y emergencia, consistió en primer lugar, al constatar que teníamos 0 vacunas contratadas el 17 de noviembre, empezar un proceso de negociación muy intenso al cual hemos dedicado todos nuestros esfuerzos. Como resultado de ello, ahora contamos con contratos firmes por 48 millones de dosis de vacuna de aquí hasta fin de año, que alcanzarán para vacunar a los 24 millones de peruanos y peruanas mayores de 18 años. Esta ha sido la prioridad inicial. ¿Cómo conseguir vacunas? Porque sin vacunas realmente no podemos hacer mucho más que simplemente tratar de contener el avance de la pandemia. Y como dije hace un momento, estos esfuerzos han dado frutos en unos cuantos meses. Pero además de eso, lo que recibimos fue un sistema de salud no solamente débil, sino fragmentado, en el cual el MINSA operaba por un lado, el Salud por otro, las fuerzas sanitarias de la policía y de las Fuerzas Armadas por otro, y por supuesto el sector privado y los colegios profesionales por otro lado. Esto ha creado un sistema de vacunación, un mecanismo de vacunación bastante ineficiente. Y ahora, después de seguir el plan que se hizo antes de que llegáramos al gobierno, estamos en el proceso de replantear totalmente la forma en la cual hacemos la vacunación. El problema central que hemos tenido es que esta vacunación contra el COVID-19 es muy diferente a todas las vacunaciones con las cuales hemos tenido experiencia en el Ministerio de Salud anteriormente, como lo sabe muy bien el señor ministro. En primer lugar, tenemos una escasez de vacunas a nivel mundial. No hay suficientes vacunas y recién hacia fines de este año se podrá producir por parte de las empresas farmacéuticas un número lo suficientemente grande de vacunas como para poder
ampliar a un gran número de países el proceso de vacunación. Como llegamos un poco tarde nosotros, uno de los errores que hemos tenido que corregir es que a pesar de que en nuestro país se llevaban a cabo las pruebas clínicas de varias empresas farmacéuticas, no se inició desde ese momento, en abril del año pasado, un proceso de negociación para poder asegurar las vacunas. Eso es lo que hemos corregido a partir del 17 de noviembre. Además de eso, y a de tener pocas vacunas en el mundo, este es un proceso masivo de vacunación, como nunca se ha hecho, un proceso que trata de abarcar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, y luchando contra un virus que es extremadamente contagioso. No es como los virus a los cuales hemos estado acostumbrados a armar planes y programas de vacunación, que eran mucho más lentos, afectaban a ciertos grupos, se centraban más en los niños, etc. Ahora tenemos un virus agresivo que se contagia muy fácilmente y que además puede llegar a ser mortal en muchos casos. Todo esto requiere un proceso y un esquema de vacunación diferente al que hemos estado acostumbrados y al que hemos seguido en base a lo que nos dejó el gobierno anterior hasta ahora. Para empezar, no teníamos un padrón unificado del personal de salud. El Ministerio de Salud tenía su lista, su padrón, Salud tenía el suyo, las Fuerzas Armadas tenía cada una sus padrones y la policía otro. Pero no solo eso, tampoco había ni existe un padrón unificado de los profesionales médicos de salud que trabajan en primera línea. Hemos tenido que sobre la marcha construir ese padrón y lo estamos afinando y refinando en la actualidad y muy pronto, espero que en unos pocos, muy pronto, podremos tener un padrón universal en el cual será posible identificar a los grupos y la secuencia y el orden en el cual será el vacunado. Por eso quiero anunciar que, constatando los problemas que hemos tenido y hemos sido testigos todos, de personas que se saltan la cola, de algunos profesionales que, a pesar de que se instruyó a sus respectivos colegios, que deberían ser solo los que estaban expuestos directamente a contagio con el virus, pusieron otros nombres, y no es posible, no ha sido posible para el Ministerio de Salud, sin perder muchísimo tiempo, identificar precisamente quién de algún colegio profesional es un personal que está trabajando en la primera línea y en contacto con posible contagio y aquel que no lo está haciendo. Estamos ahora tratando de corregir todo eso, haciendo un padrón universal y revisándolo de una manera mucho más sistemática. También revisamos el plan de vacunación que recibimos. El plan de vacunación, recuerden, se hizo en octubre del año pasado, un mes antes de que asumiéramos el gobierno. Y este padrón no incluía, por ejemplo, a los bomberos ni a los adultos mayores como un primer grupo de personas a ser vacunadas. Eso lo hemos corregido. ¿Por qué? Porque sabemos que los bomberos, la policía, están expuestos a mucho más riesgo por su propia actividad y además, lo más importante, que el 70% de las fatalidades por COVID-19 han sido en adultos mayores. Lo que tenemos ahora asegurado es lo siguiente. Con estos 48 millones de dosis que ya tenemos contratados, podremos vacunar a todos los peruanos y peruanas mayores de 18 años antes de fin de año. Con lo que ya se ha prometido y está comprobada la entrega de aquí al fin del gobierno de transición y emergencia, vacunaremos a todos quienes están en primera línea y además a todos los adultos mayores. Este grupo más vulnerable quedará protegido durante el gobierno de transición y emergencia. Por otra parte, hemos visto también algunos de los problemas serios que nos ha causado esta fragmentación. Además de la fragmentación vertical
es decir, instituciones públicas que trabajaban como islas, cada uno con sus padrones, con las personas a que atendían y con poca comunicación entre ellas. También hemos visto problemas en la relación entre el gobierno central y algunas regiones, como se ha visto en los últimos días. Las direcciones regionales de salud están ahora en un proceso de adecuarse a la nueva estructura que vamos a crear en unas semanas para poder vacunar de manera masiva y rápida durante las próximas semanas. Hemos ido probando el sistema anterior que heredamos y hemos visto que no funciona por los problemas que ustedes conocen. Lentitud y gente que se salta la cola. Ahora organizaremos un nuevo mecanismo que sea más eficiente y, por ejemplo, como se contemplaba en el plan anterior, que era vacunar en todos los sitios en los cuales se iba a votar, en todos los locales de votación, que son 19.000, vamos a reducir este número a algo mucho más manejable para evitar las demoras, los problemas de logística, de transporte de las vacunas, de transporte de las personas, y pronto anunciaremos un nuevo esquema, un nuevo plan de vacunación con una lista y una secuencia de personas a ser vacunadas que va a ser pública. Vamos a ponerle en una página web y además de eso vamos a reordenar la forma en que se está vacunando para hacerla más eficiente. Estoy hablando de la pandemia, de la vacunación, pero no olvidemos que el gobierno no queda solamente en este problema, no queda en este gran desafío que tenemos por delante para vacunar a todos los peruanos y reducir los estragos que causa la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, estamos reactivando la economía. En la actualidad hemos logrado obtener récords de inversión pública en diferentes partes de nuestro país que están empezando a reactivar la economía, además de todas las medidas que hemos planteado como bonos, como Reactiva Perú, como apoyo a las MIPES, con apoyo a los artistas, con apoyo a MIPES de diferentes sectores, con el FAE agrario. Estamos tratando de hacer dentro de las limitaciones presupuestales todo lo que se puede hacer para al mismo tiempo atender los desafíos de la pandemia y mantener nuestra economía lo mejor que sea posible. Por último, recuerden, en una semana y un día más tendremos elecciones generales. Uno de los compromisos del gobierno de emergencia y transición fue precisamente llevar elecciones limpias y transparentes y no interferir en el proceso electoral y mantener una estricta neutralidad. Además de eso, hemos coordinado con la OMPE y hemos coordinado con el Ministerio de Salud. En primer lugar, como dije hace un momento, para tener más locales de votación y evitar aglomeraciones. En segundo lugar, para diseñar un protocolo de seguridad que ha sido preparado por el Ministerio de Salud en coordinación con la OMPE. En tercer lugar, además de estas cosas, lo que estamos haciendo es poner horarios para que las distintas personas, de acuerdo al último dígito de su DNI, sepan a qué hora tienen que ir a votar. Además, hemos dado una compensación a los miembros de mesa de 120 soles para asegurarnos que no tenemos los problemas de no poder instalar mesas como ha sucedido anteriormente. Vamos a tener elecciones limpias, seguras, transparentes, que reflejen realmente la voluntad popular de quién debe gobernarnos a partir del 28 de julio, a partir del bicentenario de la independencia. Estos son los compromisos, uno de los compromisos que adquirió el gobierno de transición y emergencia y estamos cumpliendo con nuestra palabra. Por lo tanto, invoco a toda la ciudadanía, a todos los peruanos y peruanas en edad de votar, que acudan a las urnas a escoger al candidato o los candidatos de su preferencia para el Congreso y la Presidencia de la República. El futuro de nuestro país depende de las decisiones que ustedes, peruanos y peruanas, ciudadanos y ciudadanas, electores, depende de las decisiones que tomen el domingo 11 de abril. Muchísimas gracias.
parlamentarios y también queríamos saber, presidente, respecto al titular del diario La República, que habla de un incumplimiento en la entrega de 2 millones de dosis por parte del laboratorio Sinopharm de China. Si es cierta esta información que se ha incumplido con la entrega de estas vacunas y si esto ha complicado las negociaciones a futuro para la compra de otros lotes, porque se habló de 38 millones inicialmente de compra de vacunas a Sinopharm. Bien, en primer lugar, el lote de vacunas asignados, no sé, señor ministro, ¿cuándo esperamos que esto? Yo voy a dejar que el señor ministro conteste cuánto se espera vacunar conteste cuándo se espera vacunar a aquellos que hemos iniciado el proceso de vacunación. Sobre la situación con China, todas las negociaciones con los laboratorios han sido bastante complicadas. En el caso de China, así como otros laboratorios, hemos tenido idas y vueltas en contratos, en calendarios de entrega, que algunas veces se han modificado, se han demorado. Con China estamos teniendo las dificultades que hemos tenido con otros laboratorios también, aunque en este caso se trata de una empresa estatal, a diferencia de las otras empresas privadas con las cuales estamos contestando. Nosotros confiamos en que los términos iniciales con que estuvimos negociando con Sinopharm directamente lleguen a cumplirse lo más pronto posible, pero estamos en un proceso muy intenso, muy activo de negociaciones duras y complejas, y lo que estamos viendo es que a medida que pasa el tiempo y la demanda en otros países y en China misma aumenta, las condiciones se ponen un poco más difíciles de negociar. Pero yo confío en que llegaremos a un acuerdo, espero que más temprano que tarde. Gracias. Gracias, presidente. La vacunación ha sido coordinada con el comandante general de los bomberos y va a ser progresiva. Hoy empezamos en el Callao, que son aproximadamente 1.200 bomberos y serán vacunados en este fin de semana. La próxima semana vamos a ampliar a otras partes de esto, ya está coordinado también en Lima, y dentro de 15 días que nos llega una mayor cantidad de vacunas, porque vamos a recibir 200.000 de Pfizer, vamos a ampliar ya a todos los bomberos en las diferentes partes, no solo de la República, la capital de la República, sino del país, que en total son 15.000. Por lo tanto, este es el compromiso, y de aquí a fin de mes debemos haber cubierto a todos los bomberos del Perú. Hola, ¿qué tal? Presidente, ¿cómo está? Ministro, autoridades en general. Jason Latorre de Latina. Ministro, si nos puede dar cuenta, detalles, por favor, del motivo de la renuncia del viceministro Minaya y un poco más de detalles acerca de esta inoculación a miembros de colegios profesionales, ¿no? Si es que de todas maneras van a ser vacunados y cuándo es que van a inocular a los médicos y enfermeras que todavía están pendientes. Y para el presidente Sagasti, ¿cómo está? Buenos días. Si es que luego de que el Congreso aprobó la ley de la liberación de la CTS y de los fondos de las AFP, ¿el Ejecutivo la va a observar o no la va a observar? Muchísimas gracias. Sobre la última pregunta, simplemente le digo que estamos a la espera de la autógrafa para examinarla en detalle, ver cuáles son sus suplicancias reales, y a partir de un estudio exhaustivo que se hará en la PCM con el Ministerio de Economía y Finanzas tomaremos una decisión, pero acabamos de recibir, todavía estamos esperando la autógrafa para poder revisarla en cierto detalle. Señor Ministro. Gracias, presidente. El doctor Percy Minaya días atrás me informó que se había producido un uso irregular de su vehículo por parte de algunos familiares, no autorizado por él. Cuando él detectó esto y pensando que eso podía ser algo que afectase al gobierno, él planteó
dar un paso al costado. Nosotros hemos aceptado eso, hemos ya designado al doctor Gustavo Rosell, un profesional muy capacitado en la especialidad que ya asumió este rol y por lo tanto va a continuar el proceso con esta salvedad que acabamos de señalar. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, ministro. Mariano Calvera, de RPP. Dos preguntas puntuales. Primero, han mencionado que se va a replantear los padrones de vacunación para que no ocurran estas vacunaciones irregulares y se tengan que vacunar quienes deben vacunarse. Sin embargo, no podemos obviar los episodios que hemos visto en algunas regiones, como Loreto, en Ica, en Arequipa, donde se perdieron 11 vacunas y hasta ahora no se sabe qué pasó. ¿Qué medidas de fiscalización se van a tomar para quitar de la población esta sensación de que instituciones, como usted ha dicho, que trabajan como islas, hacen lo que quieren con las vacunas? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo toma usted las declaraciones de algunos candidatos presidenciales, como Keiko Fujimori o Johnny Lescano, quienes aseguran que la cuarentena no nos va a llegar a ningún lado y los confinamientos no están teniendo los resultados que se esperan? Lo escuchamos atento. Sobre la segunda pregunta no tengo nada que responder, manteniendo la estricta neutralidad que hemos mantenido en el gobierno de transición y emergencia. No declaro nada sobre lo que dicen los candidatos. Y con respecto al padrón, lo que estamos haciendo en la actualidad es configurar un padrón único con todas las personas de 18 años para arriba, escoger a los mayores, a los adultos mayores y armar un nuevo esquema que nos permitirá entregarle a cada lugar el padrón detallado sobre quién tiene que ser vacunado. Esto no es un proceso fácil, requiere primero un padrón que esté en un servidor de una computadora, requiere procedimientos para ser actualizado continuamente para ir quitando a aquellos que han sido vacunados, requiere además información detallada para poder decir cuándo se administra la segunda dosis y requiere también información sobre en qué lugar se va a vacunar cada persona. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Al mismo tiempo, la Contraloría está tomando ya medidas sobre este caso y no sé si habrá una medida. El problema, simplemente, como dije anteriormente, es que las direcciones regionales de salud, tienen dos jefes, el MINSA, el Ministerio de Salud por un lado, y el gobernador regional por otro. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo para ver qué directivas son las que se van a seguir. Pero lo que queda claro es que de ahora en adelante, una vez terminemos este proceso de completar el nuevo esquema, que tomará unos pocos días, una semana, no es fácil integrar estas islas que han estado separadas por tantos años, que tienen sistemas de cómputo distintos, que tienen aplicaciones distintas, etcétera. Hacer eso, que ha debido hacerse hace muchos años, es una tarea que la tenemos que emprender en los próximos días y semanas. Entonces, es una enorme dificultad, pero gran parte de los problemas que hemos tenido ha sido precisamente por esta fragmentación, tanto vertical como horizontal, y esto incluye regiones, colegios profesionales, instituciones públicas, etcétera. ¿Quiere agregar algo, señor ministro, o no? Si me permite, señor presidente, porque una explicación de por qué ha habido esta aparente descoordinación con colegios profesionales es que la vacunación se ha hecho de acuerdo a las instituciones donde trabajan los profesionales, o sea, los hospitales del Ministerio de Salud, de las sanidades y también del sector privado. Pero luego nos percatamos que hay un grupo de profesionales, por ejemplo, médicos que trabajan solo en sus consultorios y que no estaban incorporados, o odontólogos o psicólogos. Esto se ha organizado a través de los colegios profesionales, se ha denunciado que hay algunas irregularidades, estamos resolviendo esas irregularidades y en estos días vamos a culminar la vacunación a todos los profesionales que trabajan en salud, de acuerdo a un orden supervisado en primer lugar por nosotros sin duda, pero también por la Contraloría General de la República, que está procesando esta vacunación. Lo que debemos decir es que nadie se va a quedar sin vacunar, todos van a ser vacunados y esa es la idea principal que queremos transmitir. Sí, aprovecho para dar algunas cifras adicionales que no tenía a mano anteriormente. Hablamos del tema de reactivación económica y ahora puedo decirles que
la inversión pública en los 3 niveles de gobierno durante el primer trimestre ha sido un récord de 6.901 millones de soles. Esa cifra no la hemos tenido anteriormente. De esta forma es 52% más alto que la ejecución de 2014, año en que se había mantenido como el mejor trimestre. Entonces tengan la confianza que desde el gobierno estamos haciendo todo lo posible por reactivar la economía y hacer que se invierta tanto a nivel de gobierno central como de gobiernos regionales y gobiernos locales. A continuación, el periodista Exitosa, por favor. Presidente Sagasti, ministros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Estamos en vivo para Radio Exitosa. Presidente, hace unos minutos en Exitosa, el médico epidemiólogo de Piura, Edward Mesones, ha precisado que está en situación crítica. No hay cama UCI y habla de falta de puntos de flujo para oxígeno, presidente. En esa misma línea, ¿cuál es la situación? Toda vez también que hay problemas respecto a la vacunación para los que fueron parte de los ensayos clínicos que están pidiendo ser vacunados, y sabemos que hay información de que Sinopharm habría incumplido con un lote de 2 millones que debió llegar en marzo y que tal vez el escándalo Vacunagate tendría relación a ello. Y bueno, finalmente también, si nos puede el ministro del Interior dar detalles sobre cuántos policías van a participar el 11 de abril, si habrá apoyo de las Fuerzas Armadas. Y, presidente, si usted se ratifica en que el 11 de abril se van a dar las elecciones generales en nuestro país. Muchas gracias. Sobre las elecciones generales ya declaré, claramente todo va en camino. Lo que podría decirle es respecto a las personas de ensayos clínicos con cargo al que el ministro lo amplíe, es que ya se dieron los dispositivos legales necesarios, ya se tomaron los acuerdos para que las 16.000 dosis que están ya esperando en el aeropuerto de Beijing para ser transportadas para Lima y vacunar a los 8.000 voluntarios en los ensayos clínicos de Cayetano Heredia, de Sinopharm en Cayetano Heredia, ya estarán en camino dentro de muy pronto. Ese es un tema que ya está resuelto después de haber aclarado algunos pequeños puntos de carácter puramente administrativo y legal. Yo dejaría, las otras preguntas son para usted, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el gobierno ha dado un decreto supremo que simplifica el proceso a través del cual se autoriza la importación de estas vacunas para los voluntarios del ensayo clínico y por lo tanto eso está garantizado que van a ser vacunados de todas maneras. No debería haber ninguna preocupación por parte de los voluntarios porque sí van a ser vacunados con todas las facilidades que el gobierno está dando. De otro lado, no sé de dónde ha salido esa versión, señor presidente, que hay 2 millones que Sinopharm iba a dar y que no los quiere dar. No es cierto. De acuerdo a la negociación que se viene dando, está culminándose el proceso para producirse el registro provisional de Sinopharm, con lo cual se facilitarán las vacunas que efectivamente en principio fueron ofrecidas por 2 millones, por 3 millones y por otros millones más. Pero está siguiendo el curso normal y no debe haber ninguna especulación de que haya algo que está oscuro en esa negociación y estamos seguros que esas vacunas van a llegar en su momento y permitirá ampliar la vacunación que estamos haciendo. Para ampliar eso, lo que quiero es repetir lo que dije en mi presentación inicial. Las negociaciones con Sinopharm son negociaciones muy complejas y muy duras. El problema central es la existencia o no del registro condicional y esto tiene un impacto sobre el calendario de entrega. Y en ese proceso estamos en la actualidad. O sea que no podemos decir que ha habido un incumplimiento ni cumplimiento porque todavía no teníamos un compromiso firme, sino simplemente alguna idea tentativa de qué es lo que podría suceder en caso hubiéramos tenido el registro condicional. Pero confíen que seguimos negociando, no solo con Sinopharm, estamos negociando con alrededor de 10 laboratorios al mismo tiempo.
Es un esfuerzo muy grande en el cual participa la Cancillería y el Ministerio de Salud con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y desde el primer momento que llegamos hemos hecho todo el esfuerzo posible y los resultados ya se ven. De 0 vacunas hemos pasado a 48 millones de dosis ya contratadas, que como dice el señor Ministro de Salud, alcanza para vacunar a todos los peruanos mayores de 18 años antes de fin de año. Y además estamos haciendo todos los esfuerzos y podemos asegurar que terminaremos de vacunar a todos los adultos mayores antes que entreguemos el gobierno a quien salga elegido en las urnas. Si me permite, sobre Piura consulté, presidente, si me permite, y sobre los policías también de las elecciones. Muchas gracias, ministro. Piura se está dando todo el respaldo necesario para que puedan soportar. Efectivamente hay un incremento de casos de Piura, esto ha sido detectado. Con oxígeno se está reforzando también con equipamiento necesario para que pueda haber una respuesta suficiente frente a esta demanda. Esto es parte del plan de fortalecimiento de los servicios de salud, no solo en el caso de Piura, sino a nivel nacional, para garantizar desde el primer nivel fortalecido, pero también a nivel de camas en los hospitales y sobre todo de camas UCI. Este es uno de los objetivos del gobierno del presidente Sagasti para garantizar esta ampliación de la oferta de los servicios de salud para combatir la pandemia que estamos recibiendo. Sobre el último punto del señor ministro, quisiera simplemente enfatizar que desde que tomamos el gobierno, que asumimos el gobierno, se han aumentado 900 camas UCI y que seguimos recibiendo y entregando camas UCI. Se ha aumentado significativamente la oferta de oxígeno y seguimos trabajando y negociando para conseguir aún más oxígeno. Pero permitan, antes de la última pregunta, simplemente mencionar algo que aparentemente pasa desapercibido. Pero hemos anunciado la semana pasada que se construirá la nueva carretera central con una inversión de 11.000 millones de soles. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Francia. Esta carretera agilizará el transporte hacia el centro del país de una manera increíble. Va a tener alrededor de 30 kilómetros de túneles y 21 kilómetros de viaductos para evitar pasar por Ticlio, como lo hacemos ahora, a 4.800 metros de altura. Lo máximo de altura que llegará a esta nueva carretera será alrededor de 4.000 metros. Va a ser una carretera de 4 carriles y nos va a permitir mejorar la vinculación con todo el centro del país, con 5 o 6 regiones y dinamizar la economía de una manera increíble en los próximos años. Presidente, buen día. Patricia Huaraz de Canal N. Ustedes como gobierno han indicado que un importante lote de vacunas Sputnik 5 llegaría en el primer semestre, pero se sabe que Rusia aún continúa con estos trámites para el registro de la vacuna y que ya se solicitó a Cenares la información necesaria para registrar la empresa productora del fármaco. Aún así se estima que llegan las vacunas en el tiempo estimado. ¿Y para quiénes sería este lote de vacunas? La segunda pregunta es, muchos miembros de mesa esperan ser vacunados antes de las elecciones. ¿Se estimaría de que de repente en los próximos días se les podría vacunar? Bien, sobre el segundo punto, lo que hemos anunciado es que se están tomando todas las medidas de protección. Si algunos de los miembros de mesa forman parte del primer grupo que tiene, digamos, en la secuencia de vacunación, estarán vacunados. Pero en estos días que pasan no hay un plan para vacunar específicamente a los miembros de mesa. Sobre el tema de Sputnik, estamos negociando con el gobierno ruso, estamos ya revisando, si usted puede explicar que estamos en la etapa de revisión de la información que nos han enviado. Sí, presidente, con mucho gusto. La vacuna Gamaleya, que se denomina Sputnik 5, está representada por el Fondo Ruso de Inversiones, que está negociando con el país. Esto está a punto de culminar y se firmará el contrato respectivo. Ellos han solicitado que quien los represente en el país sea Cenares.
Y Senares en esa condición presenta a Digemit la información necesaria para el registro. Esto está en proceso. Esperamos que dentro de poco eso culmine, porque la información está siendo presentada y esperamos que en poco tiempo, culminado el proceso, podamos informar respecto de cuándo empezarían a llegar. Lo que sí podemos adelantar es que ellos han ofrecido 20 millones de dosis, una cantidad semejante a la de Pfizer, y eso llegaría progresivamente en cantidades que informaremos en su momento cuando esto esté concretado. Presidente, buenos días. Para Perú Radio, una consulta, presidente. Quisiera saber, si se tiene aseguradas 48 dosis de vacunas, ¿por qué no dan el cronograma? Y en estos próximos días hemos visto, en estos últimos días, la necesidad total de oxígeno. ¿Cuántas plantas de oxígeno ya compraron y están en funcionamiento, no solamente en Lima, sino a nivel nacional? Porque vemos que cada día la necesidad de oxígeno es más grande que las carreteras que usted enuncia, que será más importante invertir en hospitales, camas UCI y plantas de oxígeno, presidente. ¿Alguna respuesta, por favor, necesaria? Por el primer punto, el calendario en las negociaciones con estas firmas está planteado en términos de trimestres, pero no tenemos un calendario detallado de cuántas vacunas llegan cada semana. Vamos a publicar próximamente lo que ya tenemos acordado con los plazos estimados. Como he explicado anteriormente, hay una escasez de vacunas mundial y cualquier problema que tenga una planta de producción, como ya se ha visto en el pasado, hace que no sea posible para las empresas productoras de vacunas entregar exactamente las vacunas el día que uno quisiera. Lo que se hace es definir el monto de vacunas que vendrán por cada trimestre y a medida que se va acercando el trimestre se van definiendo en detalle cuántas vacunas van a llegar por semana. Eso es lo que hemos anunciado, por ejemplo, con Pfizer, con toda claridad. Sabíamos que iban a llegar 50.000 dosis al inicio durante el mes de marzo y eso fue lo que llegó. Nos avisaron que venían 117.000 dosis más a través de la facilidad COVAX y eso fue lo que llegó. A partir del próximo miércoles tenemos el contrato para recibir 200.000 vacunas por semana de Pfizer, al cual esperamos añadir las vacunas de AstraZeneca que estamos negociando a través de la facilidad COVID. Eso es lo que tenemos fijo y luego el compromiso en los contratos indica por trimestre o por semestre cuánto se entregaría. Pero el compromiso que han adquirido es entregar los 48 millones de vacunas antes de fin de año. ¿No? Perdón. Muchas gracias, señor. Y en TV Perú transmitiendo en vivo conferencia de prensa que brinda el presidente Sagasti desde la compañía Garibaldi 7 del Callao. Señor gobernador, porque hay un plan de apoyo efectivamente para que este hospital, que es emblemático en el Callao, pueda ser fortalecido en toda su capacidad, así como otros servicios en el Callao. Eso es parte de lo que vamos a concretar. Y respecto al tema del oxígeno que ha sido preguntado, hay 3 estrategias que el gobierno viene siguiendo. Las hemos informado antes y las reitero. La primera es adquirir oxígeno líquido. El gobierno está comprando 960 toneladas de oxígeno que están llegando ya desde hace 3 semanas, que provienen de Chile, pero ese es comprado por el gobierno peruano y se está distribuyendo a todos los hospitales que lo necesitan. De otro lado, tenemos una donación de Sauder de 2.500 toneladas que también están llegando semanalmente y se están repartiendo. El días pasados con el presidente estuvimos en Arequipa, donde eso se comprobó. Y además estamos recibiendo una donación de la Sociedad Nacional de Minería por 1.000 toneladas. Todo esto para los próximos 3 meses. Y tenemos además plantas de oxígeno que están siendo compradas y que van a ser cada vez más adquiridas para resolver la brecha del oxígeno. Bien, muchas gracias. Para terminar, complementando lo que ha dicho el señor ministro de Salud,
Durante el gobierno de transición y emergencia pasamos de tener 63 plantas de oxígeno medicinal a 162. Ya la ciudad de Trujillo cuenta con su segunda planta de oxígeno. En los próximos días entrarán en funcionamiento 7 plantas más que han sido adquiridas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que estarán en Sullana, Huaraz, Loreto, San Juan del Lurigancho y el Parque Huiracocha, además de La Libertad y Cerro Julia en Arequipa. Todo esto adicional a lo que ha dicho el señor ministro. El gobierno de transición y emergencia ha empezado a trabajar desde el primer día con fuerza, con intensidad, para resolver los gravísimos problemas que encontramos cuando asumimos el 17 de noviembre. Tengan toda la seguridad que seguiremos trabajando hasta el 27 de julio a medianoche con este mismo esfuerzo para dejarle al gobierno que entrará el 28 de julio una situación diferente en cuanto a salud, en cuanto a economía, en fin, en todo esto. Lo importante y lo final con lo que quisiera despedirme es que voten, vayan a votar todos. De la elección y de lo que ustedes decidan dependerá el futuro del país en el bicentenario de nuestra independencia. No se olviden, vayan todos a votar. Muchas gracias.